Tenemos hoy en nuestra mesa, y queremos agradecer especialmente la presencia de los miembros de la Alianza LAC Global por el Acceso a los Medicamentos. La Alianza LAC Global por el Acceso a los Medicamentos es una alianza que se formó hace unos años sobre la base de la articulación de organizaciones que hemos venido trabajando por el acceso a los medicamentos en el contexto de las negociaciones comerciales de los TLCs. La Alianza LAC Global está conformada por las siguientes organizaciones: Health Action International Europa, PharmaMundi España, Public Citizen de los Estados Unidos, Acción Internacional por la Salud de América Latina y el Caribe, Acción Internacional por la Salud de Bolivia, Acción Internacional por la Salud de Colombia, Acción Internacional por la Salud de Ecuador, Acción Internacional por la Salud de Nicaragua, Acción Internacional por la Salud de Perú, la Red Peruana por una Globalización con Equidad, RedG, la Fundación GEP de Argentina, AVIA de Brasil, ITPC de Guatemala, CAI, que es Knowledge Ecology International de los Estados Unidos, Misión Salud de Colombia, la Federación Médica Colombiana y la Fundación IFARMA de Colombia. Este conjunto de organizaciones de lo más diverso, que incluyen organizaciones de consumidores, organizaciones que vigilamos la política de comercio desde un enfoque de derechos, así como plataformas de expertos en los temas de propiedad intelectual, los hemos invitado a esta reunión porque hace unos meses, en el contexto de las negociaciones y cuando se dio a conocer la propuesta de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, decidimos hacer una evaluación del impacto que tendría para el acceso a medicamentos la propuesta norteamericana en nuestros países, y esta es la razón de la convocatoria. Tenemos aquí en la mesa, comienzo por mi izquierda, a Peter Maiverduk. Él es de Public Citizen de los Estados Unidos, es una organización de consumidores, y él viene haciendo el seguimiento de las negociaciones en materia de acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Está con nosotros también Judith Rius, de Médicos Sin Fronteras, una organización internacional con un trabajo muy importante en el acceso a medicamentos y la promoción del derecho a la salud. Tengo a mano derecha a Roberto López, de Acción Internacional por la Salud Perú, experto peruano que se ha destacado en estos años en el seguimiento y en la denuncia también y la defensa del derecho a la salud en el contexto de las negociaciones comerciales. Está con nosotros el señor Francisco Rossi, de IFARMA Colombia, que él es experto en el tema de acceso a medicamentos y es IFARMA, junto con AIS Perú y Políticas Farmacéuticas de Chile, que está también en la mesa, quienes han trabajado la investigación que vamos a presentar en esta reunión. Y tenemos a Rodrigo López, de Chile, de Políticas Farmacéuticas Chile, que ha sido el responsable de la investigación para Chile del impacto de la propuesta de propiedad intelectual para este país. Entonces, la reunión de hoy busca compartir con ustedes estos resultados, y antes de darle la palabra a los compañeros que tenemos aquí en la mesa, quiero presentarles brevemente la campaña que estamos impulsando en el Perú, la campaña No Negociar, TPP Todos Podemos Perder, buscando que el presidente Ollanta Humala se pronuncie estableciendo claramente las líneas rojas para la negociación de este acuerdo. Los peruanos hemos tenido ya la mala experiencia en el contexto de la negociación del TLC bilateral con los Estados Unidos. Al final de la negociación, a pesar que se habían establecido líneas rojas para los temas de propiedad intelectual, medicamentos, la negociación llevó a que se sacrificaran algunos de estos temas. Y creemos que estos temas no son negociables, no deben sacrificarse, y por eso estamos promoviendo esta web de campaña nonegociable.pe. Para no hacerlo más largo, le damos la palabra a Peter Maiverduk, de Public Citizen, para presentar los alcances de la propuesta norteamericana del capítulo de propiedad intelectual. Yo soy Peter Maiverduk, yo pertenezco a una ONG que se llama Public Citizen de Washington, D.C. Tenemos un proyecto de acceso a medicamentos a nivel mundial. Algunos tienen, y yo puedo compartir con los demás, tenemos unas páginas de información aquí sobre lo que contiene la propuesta estadounidense en esta negociación. Pero primero cabe mencionar que claramente estamos hablando cuando hablamos del comercio, un acuerdo de libre comercio, estamos hablando de una cosa que no solo tiene que ver con tarifas y la exportación de productos, etc. En el TPP hay 29 capítulos de reglas
hechos más que todo por los multinacionales o en coordinación con los intereses de los multinacionales para cambiar las leyes en una variedad de sectores económicos, inversiones, servicios financieros y propiedad intelectual, entre otros. Entonces va a afectar una serie de intereses públicos sensibles y lo tenemos que vigilar porque los TLCs son el mecanismo central que usan los multinacionales para cambiar las leyes de otros países cuando no lo pueden hacer de manera directa con trabajo en los parlamentos, ¿no? Por ejemplo, en Chile durante los últimos 10 años, los grandes fármacos de Estados Unidos han intentado cambiar la ley de Chile, ha fracasado, entonces al fin han sometido las mismas propuestas al TPP para que al fin Chile va a tener que decidir sobre un gran paquete de información y no lo puede negar, las mismas reformas. Bueno, unos conceptos técnicos para que todos estemos en la misma página. Claramente las patentes son derechos exclusivos que se concede sobre una nueva invención que permite en el ámbito de farmacéuticos que las empresas controlan un medicamento durante un periodo de 20 años y a veces más, como vamos a ver. Entonces, durante este periodo se concede un monopolio. No puede tener la competencia, no pueden entrar genéricos y así no podemos disminuir los costos. Los costos siguen incrementando, siguen aumentando. Así que con el monopolio, claramente, la casa multinacional puede fijar el precio que quiere, ¿no? Entonces, por eso que nos preocupamos en salud el tema de propiedad intelectual, porque maneja mucho el asunto de tan largo, tan extenso van a ser los monopolios que afectan los precios de nuestros medicamentos y claramente si no podemos pagar, si nuestros sistemas de salud no pueden pagar, vamos a sufrir. Hay medicamentos que no vamos a poder acceder y hay gente quienes se van a morir por falta de acceder a medicamentos que sí están disponibles en el mercado internacional. Entonces ahí hay una gran injusticia. Brevemente sobre lo que pretende hacer Estados Unidos en esta negociación. Y nos molesta muchísimo porque ya están cambiando totalmente el acuerdo que hicieron con Perú hace unos 5 o 6 años. Y claramente durante el 2005, 6, 7 hubo mucho trabajo aquí en Estados Unidos para decidir qué sería el acuerdo entre los dos países en el TLC. Y ahora los Estados Unidos está cambiando el acuerdo, está aumentando la protección monopólica para que sea más amplia, más larga y más difícil desafiar en una serie de puntos. ¿Cómo? Bueno, en los términos de qué se puede patentar. En Estados Unidos hay una regla hecha por el Corte Supremo que se puede patentar cualquier cosa hecha por el hombre debajo del sol. Una regla muy extensa. Claramente Perú tiene reglas distintas. Estados Unidos quiere que Perú cambie su regla para que estén en acuerdo con las reglas en Estados Unidos para que se pueda patentar más nuevas formas de viejos medicamentos, nuevos usos de viejos medicamentos. Y hay una serie de otras propuestas que está anotado en esta página que tiene que ver con la vinculación de patentes y la protección exclusiva de datos de prueba, es decir, un monopolio sobre los mismos ensayos clínicos. Hay muchos medicamentos nuevos que están saliendo para el tratamiento de cáncer, tal como enfermedades de corazón, que son lo que se llama biológicos, medicamentos biotecnológicos. Y hay nuevas reglas en el TPP, o que vamos a ver en el TPP, que podrían hacer un alcance más largo sobre el monopolio para estos medicamentos contra el cáncer, que nos importa mucho en la salud pública aquí. Otra cosa que es importante subrayar es que el TPP es sumamente en contra de la integración regional, y más que todo con la comunidad andina. Porque Perú ha tenido conflictos antes por intentar cambiar sus reglas de patentes en una forma que no están de acuerdo con el régimen de la comunidad andina. La comunidad andina maneja un régimen común de propiedad intelectual en que se especifica que no se puede conceder patentes para nuevos usos de viejos productos. Y el ejemplo central es el Viagra. Viagra contra la impotencia en hombres. Antes el Viagra, antes de servir para la impotencia, originalmente Viagra era un tratamiento contra la arritmia cardíaca.
Y Pfizer se notó que hubo otro uso para la impotencia y intentaban patentar este nuevo uso en varios países. Colombia lo negó, Perú lo concedió y hubo un conflicto en la comunidad andina porque conceder este patente andó en conflicto con el régimen común. ¿Y por qué? Que claramente no queremos estar siempre concediendo nuevos monopolios para viejos descubrimientos, ¿no? Entonces, si Perú firma estas mismas reglas en el TPP, se va a entrar en un conflicto que de lo que veo no se puede evitar con la comunidad andina, va a estar en conflicto de las reglas regionales. Entonces, para nosotros, para una serie de razones políticas, tal como sociales y de salud, no se puede, no se debe estar firmando estas demandas de Estados Unidos que son sumamente TLC Plus, cambiando el acuerdo totalmente con Perú anterior a favor de los multinacionales. Me gustaría primero mencionarles que para la Alianza, para todas las organizaciones de la Alianza, la discusión de poder hacer una medición de qué puede significar firmar un tratado de libre comercio que tiene unas cláusulas que dicen una serie de cosas, ha sido un asunto fundamental porque uno entiende que al final este tipo de discusiones van a llevar a que los medicamentos sean más caros, pero ¿qué tanto más caro? ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué significado tiene? Y hemos durante varios años tratado de desarrollar una serie de metodologías, de depurar una metodología para poder decir cosas que le digan algo, que nos digan algo a nosotros y le digan algo a los ciudadanos y tratarlo de referir a cosas cotidianas de lo que pasa con el financiamiento en la salud y de lo que pasa con el gasto en salud de las personas. Y eso es justamente lo que hemos querido hacer con estas medidas del Tratado Transpacífico y que lo habíamos hecho con anterioridad para el TLC con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Tengo que empezar por decir que tuvimos muchas dificultades para saber qué es lo que los Estados Unidos quiere en el TPP. Lo que ha mencionado Peter lo hemos podido saber porque se filtró, pero esta negociación, a diferencia de lo que pasó con Estados Unidos y con la Unión Europea, está siendo una negociación secreta y eso nos parece, para empezar, un asunto muy criticable. No es justo que los que tienen intereses comerciales estén negociando lo que los ciudadanos después vamos a tener que pagar en la forma en que hemos intentado medir. ¿Qué es lo que se hace en estos intentos de dar unas cifras del impacto que puede tener una decisión de propiedad intelectual? La metodología al final puede parecer un tanto compleja y si alguien tiene interés vamos a tener los documentos completos de los estudios, pero en el fondo es muy simple. Lo que hemos aprendido es que todas las medidas, todas y cada una de las medidas que aparecen en los capítulos de propiedad intelectual buscan que los medicamentos tengan mayores posibilidades de estar en el mercado en condiciones de monopolio, o por la patente, o por la protección de datos, o por la regulación, o por la extensión aquí, o porque no hay oposición allá. Hay una serie de medidas, todas para que un medicamento, o muchos medicamentos, puedan tener condiciones de monopolio. Y lo que hemos aprendido es que un medicamento que está en condiciones de monopolio vale mucho más que un medicamento que está en condiciones de competencia. ¿Cuánto más? Bueno, uno hace un ejercicio de mirar un promedio de diferencia entre el costo de un medicamento en condiciones de monopolio y el costo de un medicamento en condiciones de competencia y tiene un diferencial de precios. Y ese diferencial de precios se aplica a la consecuencia práctica que uno puede prever de cualquiera de las medidas y puede hacer una medición de una por una. Uno puede decir que las patentes que duraban 20 años ahora van a durar 25. Con ese diferencial de precios, ¿qué significa que una patente de 20 años pase a 25? Eso tiene un costo. Y ese costo lo puede uno calcular con el diferencial de precios y el tamaño del mercado. Es una fórmula matemática sumamente sencilla. Los técnicos han tenido que sufrir mucho con eso, cómo se mueve en una página de Excel, pero en la práctica es exactamente lo que les acabo de decir.
¿Qué medimos en el comunicado que ustedes tienen en sus manos, en el estudio que hemos hecho y qué no hemos medido? Creo que es tan importante lo primero como lo segundo. ¿Qué medimos? Y lo medimos porque era fácil conseguir los datos en el corto plazo de que disponíamos para poder llamar la atención, hacer un llamado de urgencia a este movimiento de un TPP que de manera secreta y muy rápida se está negociando. Medimos lo que significa aumentar la posibilidad de patentamiento de medicamentos, como lo decía Peter, la posibilidad de que se patenten usos, de que se patenten formulaciones, sales, cristales, una serie de cosas que hoy en Perú no se pueden patentar, que hoy en Colombia no se pueden patentar y que en Chile tampoco se pueden patentar. Y entonces hicimos una estimación con este método que les mencioné, de eso cuánto puede significar para el caso de cada uno de los países. Luego medimos, para el caso de la protección de datos de prueba, que en Colombia, en Perú y en Chile está hoy presente, por culpa de los tratados con Estados Unidos, esa protección de datos que hoy no se aplica tampoco ni a usos, ni a formulaciones, ni a sales, ni a modificaciones pequeñas a moléculas ya conocidas, esa protección de datos se quiere ampliar en el TPP a todas estas posibilidades. Y eso va a significar que por 5 años un producto que antes no iba a poder tener protección de datos, ahora sí la puede tener, y eso tiene un impacto en costos. Y medimos una medida, estimamos el impacto de una medida que nos pareció muy llamativa. Hoy, en los 3 países, es posible que una persona, una industria o una organización de sociedad civil se oponga a la concesión de una patente por considerar que el producto para el que se está pidiendo la patente no la merece, no es nuevo, no tiene actividad inventiva, no tiene aplicación industrial y no cumple con los criterios, no es un invento. Y uno puede presentar una argumentación, y si la argumentación es satisfactoria para las autoridades, no se concede la patente. Hemos tenido experiencia en algunos países de una actividad muy fuerte oponiéndose a las patentes inadecuadas. Eso se va a prohibir en el TPP, es una de las medidas que nos quieren imponer. Y el cálculo que hicimos de lo que eso puede significar, revisando la experiencia de aquellos países en los cuales se ha tenido una actividad intensa en oposición de patentes, es lo que tiene más impactos. Ustedes tienen las cifras, vamos a mirarlas país por país. Lo que quiero terminar por decir es que no medimos en este ejercicio que tiene un impacto de 80, 60 y 70 millones de dólares por año en cada uno de los países. No medimos la ampliación del plazo de protección de datos, la ampliación de la protección de datos a productos biológicos que hoy en Perú es materia de discusión y que hoy en Perú no aplica. En Perú no se protegen productos biológicos y biotecnológicos con protección de datos. Y una de las cosas del TPP es que se protejan biológicos. Y adicionalmente hay una petición al Congreso de los Estados Unidos y de varios movimientos y por supuesto de la industria para que esa protección de datos se extienda a 12 años. Hoy en Perú es de 5 años, en Colombia es de 5 años, en Chile es de 5 años. Para productos biológicos se quiere extender a 12 años. Eso no lo hemos medido y consideramos que ese va a ser un impacto muy fuerte, que para el caso específico del Perú va a ser muy intenso, pero que para poder tener una cifra de su impacto tendríamos que tener más datos, más tiempo, y que en esta medición no lo hemos incorporado. Y tampoco hemos incorporado la extensión de las patentes por considerar que su efecto es de largo plazo, y el impacto del vínculo, esta relación entre la patente y el registro sanitario. Pero queríamos resaltar la incorporación de los biológicos a la protección de datos y la extensión a 12 años. Buenos días. Bueno,
Yo les voy a contar un par de cosas particulares respecto de la importancia que tienen estos datos para Chile. Según los datos que nosotros pudimos recolectar e incorporar en este estudio, tal como ustedes tienen esa información, ¿cierto? Algunas de las medidas pueden generar costos que van desde los 10 millones hasta los 30 o 40 millones de dólares por año. Independiente del valor que puedan tener las medidas, en Chile, el caso particular de los medicamentos, a diferencia de otros países, es que recae el costo en gran medida en la población. El gasto de bolsillo de la población chilena es extremadamente alto, puede ir del 40 al 60%. Por lo tanto, estos costos pueden ir directamente a afectar el bolsillo de las personas. Más importante que eso, hay que destacar que el gasto de bolsillo, además de ser alto, es regresivo. Lo que quiere decir que la población más pobre es la que gasta más porcentaje de su sueldo en medicamentos. Por lo tanto, una medida que afecte el bolsillo y que afecte en mayor medida al bolsillo de los más pobres, obviamente es de preocuparse. También, otra de las particularidades, por ejemplo, es que el gasto en salud en general es bastante desigual. Va desde los 1.500 dólares para la población con más recursos hasta los... desde los 1.500 dólares hasta 700 dólares aprox para la gente más pobre. Por lo tanto, por ejemplo, el primer dato de los 34 millones de dólares anuales, que implicaría aparentar nuevos usos y formas de dosificación, podría afectar o podría equivaler al gasto de aproximadamente 50.000 personas de escasos recursos, por ejemplo. Ya ese valor de 32.000 es un valor promedio en el gasto de salud en general. Dadas estas particularidades, digamos, del mercado chileno en términos de mercado farmacéutico y de salud, para nosotros no nos queda ninguna duda de que todas estas medidas afectan particularmente a la población más necesitada y por lo tanto requiere su revisión y por lo pronto una oposición férrea a que este tipo de medidas se implementen. Muchas gracias, muy buenos días. A veces un poco nos parece un poco complicado hablar de los sobregastos o del gasto adicional que significan este tipo de medidas. El asunto es que estamos en un escenario donde comparamos lo que sucede en un mercado de competencia y lo que sucede en un mercado monopólico. Y aquí tenemos un ejemplo clásico que me gusta utilizarlo siempre, que es el caso de la olanzapina, que es un medicamento para disturbios mentales, ¿no? Por ejemplo, cuando había competencia, el sector público pagaba 0.80 nuevos sol, 80 centavos nuevos sol. Cuando se puso monopolio por una serie de patentes que le dieron a la corporación multinacional, E-Salud tuvo que pagar más de 15 soles por cada tableta. Y en el 2012, para decirlo con un dato mucho más reciente, E-Salud ha comprado una sola compra de olanzapina por el hecho de estar ya no en un monopolio, sino en un oligopolio, ha gastado más de 4 millones de soles más, o sea, adicionales. O sea, eso es lo que significa, digamos, estar en monopolio o estar en competencia. Y eso es para un caso, para un medicamento. Si nosotros multiplicamos esto por la situación de todos los medicamentos que están en monopolio, por ejemplo, los medicamentos biológicos para el cáncer, ahí es donde empiezan a aparecer, digamos, las grandes cifras. Entonces, esto es un asunto de promover, por un lado, la competencia o fortalecer monopolios. Y nosotros estamos por la apuesta de promover la competencia en el mercado farmacéutico. Ahora bien, para el caso del Perú, y de acuerdo a la metodología que ha explicado Francisco Rossi, nosotros tenemos que aproximadamente un gasto adicional de más de 90 millones de dólares por año, si es que las pretensiones de la gran industria farmacéutica en el TPP se aceptan. Son 90 millones de dólares anuales. Y esto va a significar un peso bastante grande y bastante mayor para las instituciones públicas que ofrecen tratamiento médico.
El asunto es que esto es bastante grave porque, por ejemplo, el Perú no tiene garantizado el tratamiento para el cáncer, para todos los cánceres y para todas las personas. No lo tiene. Especialmente, por ejemplo, el tratamiento con biológicos que son muy caros. Un tratamiento con un biológico para cáncer de mama puede costar hasta 240.000 soles el tratamiento. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, si mantenemos monopolios o fortalecemos monopolios en este tipo de medicamentos, no va a haber posibilidad de tener programas sostenibles de tratamiento. En el caso de VIH, por ejemplo, si mantenemos y se fortalecen los monopolios para aquellos medicamentos de última generación, que ya están saliendo de última generación, para las personas que hacen resistencia a lo que reciben, o porque hay fallas terapéuticas por otros motivos, nosotros vamos a tener, digamos, programas del sector público en mucho riesgo en términos de sostenibilidad financiera. Por eso es que creemos que es importante que, en este caso, el Ministerio de Salud, la ministra de Salud, se pronuncie. Esto es una amenaza a todos los programas del sector público. Por supuesto que también para el sector privado, pero principalmente para el sector público. Si el sector público no puede ahora ofrecer un servicio de calidad con medicamentos a la población que lo requiere, con un TPP con esto va a ser la situación mucho, mucho peor. Por eso es que nosotros también exigimos que el Ministerio de Salud tenga un rol y una función mucho más gravitante, mucho más firme, más influyente en esta negociación del TPP que está liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Gracias. De acuerdo al estudio que estamos presentando, son casi 240 millones de dólares que afectarían a peruanos, chilenos y colombianos en caso aceptáramos algunas de las pretensiones que se han planteado en el capítulo. Hay otros temas que no estamos contabilizando. Estas cifras no incluyen el costo de todos los problemas que tiene el capítulo. Hay un tema de particular sensibilidad en el caso del Perú y es la pretensión de ampliar protección a productos biológicos, que son la nueva generación de los medicamentos y que se expresa en la pretensión de ampliar datos de prueba para medicamentos biológicos que no existe en la legislación nacional, que lo hemos defendido y rechazado en el TLC con la Unión Europea, y este es un tema clave en el que necesitamos haya públicamente una línea roja, porque a pesar de que el ministro de Comercio hace 2 años dijo que no aceptaríamos nada más que el TLC con Estados Unidos, en la letra chica muchas veces se pasan estos temas que tienen un impacto para la vida de los peruanos y peruanas. Le damos la palabra a Judith Ríos de Médicos Sin Fronteras. Gracias, Alejandra. Muy brevemente, porque básicamente es un poco repetición de lo que ya se ha dicho, presentarme. Mi nombre es Judith Ríos, yo trabajo con la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras, estoy basada en Estados Unidos, y la campaña de acceso a medicamentos en la organización Médicos Sin Fronteras. Nosotros hablamos aquí desde una perspectiva muy práctica, en el sentido de que nosotros proveemos asistencia médica actualmente a unos 70 países, incluidos varios países en la región latinoamericana y centroamericana. En este momento no trabajamos en Perú, pero hemos trabajado en Perú en el pasado. Entonces, hablamos desde la voz de un proveedor médico que depende absolutamente de la accesibilidad de los medicamentos, pero también de la innovación para poder continuar tratando a pacientes. Necesitamos que los medicamentos existan, que se innoven con una visión de salud pública, no una visión de incrementar las ganancias, y que el resultado de la innovación alcance al mayor número de pacientes posibles. Entonces, no para repetir el tema técnico, les he dejado en 4 páginas el paquete de medidas que nosotros estamos preocupados, y le llamo un paquete porque realmente lo que vemos en la propuesta de Estados Unidos es un paquete de medidas que algunas han sido discutidas, el tema de la extensión de los monopolios, el tema de la exclusividad de datos para biológicos, es realmente unas 7 u 8 propuestas que en conjunto son muy problemáticas y que van a incrementar el coste de los medicamentos y van a extender los monopolios. Para nosotros esta ronda en Lima es extremadamente importante. La última vez que Acceso a Medicamentos estuvo en la mesa de negociación oficialmente fue en marzo del 2012 en Australia. En ese momento Estados Unidos presentó su propuesta de negociación, que es el texto que fue hecho público y con el que casi todos los análisis que estamos hablando provienen. En ese momento Australia y todos los países que estaban en la mesa de negociación rechazaron
la propuesta de Estados Unidos y le pidieron a Estados Unidos que reconsideraran sus demandas porque las propuestas, especialmente en el capítulo de propiedad intelectual, se consideran inaceptables desde el punto de vista de salud pública. Desde Médicos Sin Fronteras y muchas organizaciones de la sociedad civil vimos ese empuje tan fuerte del resto de los miembros técnicos de los países de una manera muy positiva. Estados Unidos dijo que iba a reconsiderar sus demandas y a preparar un nuevo texto. Han pasado casi más de 18 meses y ese nuevo texto no ha aparecido. Entendemos que las propuestas que se van a discutir en la ronda de Lima después de 18 meses sin discusión sustantiva son aún las propuestas antiguas y todo el mundo, Médicos Sin Fronteras y el resto de países, está mirando al gobierno de Perú en este momento para ver si la reacción del gobierno de Perú será tan fuerte como la que tuvo Australia hace 18 meses, cuando radicalmente rechazó la negociación y las propuestas por el impacto negativo que tendrían en la salud pública. Entonces, nosotros tenemos muchos ejemplos y les podemos explicar por qué las propuestas son negativas, pero querríamos básicamente, yo creo que sería importante escuchar de ustedes si tienen preguntas sobre algunas de las específicas propuestas que van a estar en negociación en esta ronda de negociación. No van a estar todo el paquete de negociación. Realmente lo que creemos es que en esta ronda va a estar el tema de qué tipo de innovación se va a patentar en los países, todo lo que es los criterios de patentabilidad, lo que se llama básicamente cómo se va a permitir o se va a obligar a los países que patenten nuevos usos, nuevas formulaciones, modificaciones del producto base, y el tema de la oposición de las patentes. ¿Se va a permitir o no oponer patentes y tener una conversación con las oficinas de patentes? Pero como digo, es un paquete. Nosotros en Médicos Sin Fronteras llevamos muchos años trabajando en el tema de acceso a medicamentos. Yo personalmente y el equipo con el que trabajo nunca habíamos visto una propuesta tan agresiva en un tratado de libre comercio con países de ingresos bajos y medios como es Perú, Vietnam o Malasia y otros países están en negociación. Nosotros lo consideramos el acuerdo más peligroso que hemos visto nunca, el TLC más peligroso que hemos visto nunca potencialmente para el acceso a medicamento, por ese paquete que les hablé, por la agresividad de las demandas de Estados Unidos en esta negociación. Solo dejarles diciendo que esto no es un tema falta de controversia en Estados Unidos. Yo vivo en Nueva York y trabajo muy cercanamente con miembros del Congreso americano y trabajamos con Peter y muchas otras organizaciones de la sociedad civil con instituciones públicas y privadas en Estados Unidos. Y esta propuesta americana que está puesta en la mesa de negociación no está falta de controversia en Estados Unidos mismo. Entonces es un tema que es controvertido y que esperamos que con el empuje de la sociedad civil, de los medios de comunicación y por supuesto los que tienen la última voz, la voz reinante en esta negociación, que son los gobiernos, se mejore el texto y se eliminen las propuestas que van a dañar el acceso a medicamentos. Porque hablamos de muchos números aquí, tenemos un estudio fantástico que ha realizado la Alianza, se habla de muchos números, pero creo que es importante que no olvidemos que son personas, son seres humanos, son ustedes, somos nosotros, que cuando nos pongamos enfermos vamos a tener la necesidad de acceso a medicamentos. Algunas veces nuestros gobiernos van a poder asistirnos, otras tendremos necesidad de acudir a organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras y muchas otras veces tendremos que pagar de nuestro bolsillo. Tenemos que pensar que es poner una cara humana a esta negociación porque esto va a afectar a seres humanos como ustedes y como yo y tenemos que intentar que el texto sea lo más protector y lo más permisible para la salud pública. Desde las diferentes organizaciones que estamos aquí presentes y que estaremos presentes en diferentes actividades en el marco de esta ronda, creemos que el gobierno peruano debe definir públicamente aquellas líneas rojas de eso que no es negociable y que debería entrar a una negociación haciendo estos estudios de impacto que los estamos haciendo desde la sociedad civil, pero que deberían estar siendo hechos desde el Ministerio de Salud, deberían estar siendo hechos desde el INDECOPI para alertar y orientar las decisiones de una negociación que evidentemente muestra serios problemas.